A ver, si no prestamos un ratito para que nos comunicación. Buenas tardes, chicos. Ya vamos a empezar con las exposiciones que faltan. Igual vamos a seguir la misma dinámica. 2 o 3 exponen, solo 20 minutos por cada exposición, ¿ya? Y los otros del grupo que no exponen, les voy a hacer preguntas, ¿ya? Les voy a pasar una hoja para que vayan escribiendo su asistencia. Más o menos yo cuento cuántos hay. Así que si escriben a otra persona, igual me voy a dar cuenta. Me va a pasar. Así que no hagan eso, por favor. Bueno, ¿hacemos la oración antes de iniciar las clases? Ya, chicos, bueno, antes de iniciar la exposición, entonces, voy a presentar la clase. Rápido, vamos a hacernos una oración. Padre que estás en las cielas, desmírense el día de hoy, ayúdanos, Señor, a poder comprender todos los tópicos que vamos a tratar. Danos sabiduría y inteligencia, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos. Muy bien, queridos amigos, vamos a iniciar con la exposición de alteraciones cardiovasculares en el envejecimiento. Bueno, como mencionaron, tenemos el corto tiempo, así que vamos a dividirlo en dos partes. Nosotros, para que quede claro nada más, nos hemos enfocado en un aspecto. O sea, sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo, eso lo sabemos. Entonces, queremos hablar desde ese aspecto, desde las enfermedades cardiovasculares, como el hecho de que hayan factores que predispongan a ellas pueden relacionarse a este desenlace de mortalidad y tener mayor longevidad o menor longevidad. Entonces vamos a hablar de factores. Ojo, está bien con esa parte. Factores. No vamos a hablar tanto de cosas anatómicas. Tal vez ahí la doctora nos puede, digamos, ayudar un poquito al final para complementar. Pero nosotros vamos a hablar de factores relacionados que están involucrados en este envejecimiento. También vamos a hablar de las enfermedades de una manera sucinta. Así que, sin más que decir, vamos a dar pase a Samir en esa parte. Ya. Ok, chicos, bien, vamos a empezar. Entonces, bueno, Sandra ya nos dio una introducción, entonces eso lo vamos a pasar bastante rápido. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares, como mencionó Sandro, son una de las principales causas de muerte a nivel global. ¿No? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Ya hemos ido revisándola en clase, pero a mayor edad, o sea, a mayor esperanza de vida, el ser humano es más susceptible a desarrollar enfermedades crónicas, entre las cuales justamente destacan las del aparato o sistema cardiovascular. Sin embargo, algo interesante, ¿no? En los últimos 50 años, la tasa de morbimortalidad y mortalidad asociada a las cardiopatías ha descendido bastante. Y esto es justamente lo que está aquí presentado, ¿no? A un mejor control de las enfermedades, ya que hay cada vez más avances en cuanto a los diversos tratamientos y diagnósticos, ¿no? Y, por supuesto, una mejor atención clínica y también algunos hábitos que también han significado la reducción de estas enfermedades, como por ejemplo la disminución de tabaco. Siguiente, por favor. Bueno, para poder entender un poquito acerca de los cambios fisiológicos que ocurren durante el envejecimiento, es importante entender cuál es lo fisiológico, o sea, qué es lo normal. Así que lo vamos a repasar bastante rápido porque yo sé que ustedes sí lo saben. Bien, el sistema circulatorio o sistema cardiovascular está compuesto principalmente de dos grandes estructuras. El corazón, que vendría a ser la bomba, ¿okay?, que inyecta la sangre, y los vasos sanguíneos, que a manera de idea son como las tuberías que transportan esa sangre y que nosotros sabemos que está compuesta de nutrientes y pues de oxígeno y una serie de necesidades para la función de las diversas células de nuestro cuerpo. Ok, también es muy importante que si bien es cierto, es otro sistema aparte, el sistema nervioso va a participar bastante, ya que va a regular la contracción, la relajación del corazón, asimismo también regula la vasoconstricción y la vasodilatación en las arterias. Ok, en cuanto a las funciones del sistema cardiovascular, pues existen múltiples funciones, pero las más importantes están acá. El transporte. Sabemos que los vasos sanguíneos transportan gases, productos metabólicos, hormonas, productos de desechos, entre otros, ¿no? En cuanto a la inmunidad, también vamos a ver que transportan los glóbulos blancos, ¿no? Los leucocitos, también van a transportar anticuerpos, etc. También dentro de lo que es la sangre vamos a ver que hay transporte de plaquetas, los factores de coagulación y por supuesto también transportan las vitaminas y nutrientes para las diversas partes de nuestro organismo. Ok, siguiente por favor. Bien, en cuanto a los tipos de vasos sanguíneos, como se puede observar acá tenemos 6 tipos. Tenemos las arterias elásticas, tenemos las arterias musculares, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas.
Como se puede ver en la imagen, conforme los vasos sanguíneos salen del corazón, o sea, conforme las arterias se van alejando, se van haciendo cada vez más pequeñas, su diámetro se hace más corto, en comparación a las venas que conforme van acercándose al corazón se hacen cada vez más grandes. Ok, perfecto. Y en cuanto a histología, pues recordemos que las tres capas más importantes son, tenemos la capa íntima, la media muscular y la capa adventicia. Algo importante que debemos recordar que dependiendo al vaso sanguíneo en el que nos estamos refiriendo, la proporción de estas capas puede ir aumentando o disminuyendo. Ok, siguiente por favor. Perfecto. Bueno, esto es un poco ya más específico. Tenemos la capa íntima que contiene el endotelio, que es la capa más interna del vaso sanguíneo, y esta está precedida después de una capa subendotelial de tejido conectivo. Luego tenemos la capa elástica interna, que está formada por fibras elásticas, que la literatura menciona que forma parte de la túnica íntima. En la capa media, propiamente dicha, está formada por músculo liso, fibras elásticas, y también hay una capa elástica externa que también contiene fibras elásticas, que la literatura menciona que forma parte de la túnica media o túnica muscular. Y por último tenemos la capa adventicia, que está formada por colágeno, fibroblastos, y los vasos que atraviesan justamente las adventicias se conocen como vasa vasorum. Algo muy importante de esta vasa vasorum es que llegan justamente hacia la porción externa de la capa media, por eso que si ustedes leen aquí, en la capa media van a ver que dice vasa vasorum en la capa externa. Ok, perfecto. Siguiente, por favor. Ok, este es un resumen bastante grande de los cambios fisiológicos que van a ocurrir justamente en el envejecimiento. Bueno, hay cambios normales, justamente como por ejemplo el depósito de la lipofuscina, degeneración leve del músculo cardíaco, pero nos vamos a centrar en otros, como por ejemplo el que sigue, engrosamiento y rigidez de las válvulas cardíacas. Entonces, nosotros recordemos que la valvulopatía más frecuente del envejecimiento o del anciano es justamente la estenosis aórtica, y eso se debe por el engrosamiento y rigidez de la válvula aórtica. ¿Qué más? Vamos a ver que el nódulo sinusal va a perder alguna de sus células o en su defecto va a sufrir fibrosis o depósito de grasas, lo que va a condicionar que el paciente adulto mayor tenga una bradicardia que puede llegar incluso a ser considerada normal. O sea, por ejemplo, yo sé que si nosotros observamos, no sé, 40 latidos por minuto, para nosotros es algo alarmante, ¿verdad? Pero para el anciano puede llegar a ser incluso normal. Eso es un dato muy interesante. ¿Qué más? Bueno, también es muy frecuente observar algunas arritmias, entre las cuales la más característica es la fibrilación auricular. Eso tenemos que apuntarlo bastante bien. ¿Qué más? Bueno, la aorta es más rígida y más gruesa. Se dice que a nivel de tejido conjuntivo hay mayor depósito de colágeno, lo cual hace que la rigidez aumente y por lo tanto vamos a observar patologías como por ejemplo la hipertensión. Esa hipertensión conduce a un engrosamiento del ventrículo izquierdo, una hipertrofia concéntrica, lo que generará obviamente que haya una reducción del volumen telediastólico, o sea, una disminución del volumen que puede tener el corazón al momento del llenado. Y por consiguiente un menor volumen sistólico, porque si se llena menos, efectivamente sacará menos. ¿Listo? Y los varioreceptores son menos sensibles, por ende la hipotensión ortostática es mucho más frecuente. Algo que no mencioné, pero para no olvidarme, es que la estenosis aórtica nosotros recordamos que genera un tipo de soplo, ¿verdad? El soplo sistólico. Nota muy importante, los soplos sistólicos, en el caso del paciente con estenosis aórtica, puede tener una repercusión hemodinámica como no, pero los soplos diastólicos siempre son patológicos, siempre son anormales. Eso es importante recordarlo. Bien, siguiente. A ver, voy a seguir rápido porque creo que ya estamos avanzando con el tiempo, pero vemos también, ahorita vamos a hablar de la aterosclerosis, pero sé que vamos a tener también una exposición, así que lo voy a pasar muy rápido, pero eso es muy importante que aprendamos a diferenciar, que es una arteriosclerosis y que es la aterosclerosis. La arteriosclerosis es un término general, genérico, para hablar de cualquier problema a nivel vascular. En cambio, la aterosclerosis es un tipo de arteriosclerosis que se caracteriza específicamente por la formación de una placa ateromatosa y que principalmente va a afectar las arterias aortas, la arteria aorta, las coronarias y las arterias cerebrales. Siguiente, por favor. De aquí quiero que recordemos que básicamente la aterosclerosis se caracteriza justamente porque va a haber un acúmulo de grasa, de lípidos en la capa íntima. Eso va a ser el principal foco, o sea, lo que principalmente se va a alterar es la capa íntima. Lo más interesante es que esto justamente inicia no solamente en edades adultas, ¿ya? Porque yo en lo personal pensaba que, por ejemplo, la aterosclerosis empezaba alrededor de los 40 años, pero eso es falso. Empieza desde la primera infancia y va avanzando en la adultez. Sin embargo, suele manifestarse a partir de lo que es la tercera edad, aproximadamente 40 años.
Es generalizada porque vamos a ver que va a afectar a gran parte del árbol arterial, y es universal porque vamos a ver que afecta a gran parte de las especies, no solamente del ser humano, sino a otras especies y a diferentes poblaciones. Bueno, y las consecuencias podrían ser ACVs, aneurismas, infartos, etc. Siguiente, por favor. Bueno, este es el curso patológico que lo van a revisar cuando lleven aterosclerosis. Acá lo que justamente podemos observar, los cambios inician en la primera infancia, se dice que empiezan aproximadamente a los 10 años. Y las manifestaciones, como podemos observar, suelen aparecer alrededor de los 40 años y entre los 50 y 60 años que se dan las complicaciones, como por ejemplo infartos, alguna neuropatía asociada, alguna neuropatía, gangrena asociada a los diabéticos, alguna ACV, por ejemplo. Bien, siguiente. Bueno, ¿cuáles son también factores de riesgo clásicos? ¿Ya? Que están bastante relacionados con el estilo de vida del paciente. Tenemos la hiperlipidemia. En nuestro país es muy clásico observar que la dieta es alta en carbohidratos en gran parte del peruano. Por lo tanto, las personas suelen tener un LDL bastante elevado en comparación al HDL que suele disminuir con una personalidad. La hipertensión arterial, que es lo que ya conversamos, la diabetes también es bastante frecuente, el tabaquismo, los radicales libres y la genética. Siguiente, por favor. Ya, bien. Vamos a ver acerca un poco de lo que es la destrucción del endotelio en el envejecimiento. Bueno, nosotros sabemos que el endotelio va a liberar una serie de sustancias, entre ellas tenemos el óxido nítrico, ¿verdad? Que es una sustancia vasodilatadora. Con el tiempo, ¿qué es lo que pasa? El endotelio se va alterando y empieza a dejar de producir óxido nítrico para empezar a producir sustancias proinflamatorias. Además, que vamos a observar que las arterias pierden la capacidad y empiezan a mencionar el tejido conectivo, tiende a engrosarse, a perder flexibilidad, es mucho más rígido, por lo tanto suele ser más, o sea, le cuesta adaptarse frente a los cambios musculares, entre otras cosas. Bien, ¿cuáles son los mecanismos que explican que el endotelio se altere? Principalmente tenemos el estrés oxidativo, el proceso llamado Hamann, que ya hemos ya revisado en las clases anteriores, y también hay una respuesta alterada frente a algunos estímulos hemodinámicos. Siguiente, por favor. Ya, ok. Bueno, hay una revisión sistemática ya, que lo que hizo fue estudiar los diferentes zonas azules o áreas azules, pero principalmente estudió a Okinawa y Japón. Entonces, se valoraron todos los factores de riesgo como potenciales agentes del envejecimiento cardiovascular. Yo voy a tomar en cuenta solamente dos, que es el estrés oxidativo y la activación de la inflamación. Y ya Sandrito va a hablar de los demás. Siguiente. Ya. Bien, el estrés oxidativo creo que ya tenemos alguna idea porque lo hemos ido revisando en las clases anteriores, por eso está asociado. Bien, en realidad el estrés oxidativo vendría a ser un desequilibrio. Nuestro cuerpo produce radicales libres, o sea, vendría a ser el producto del metabolismo de las células, pero a su vez también hay una serie de sustancias antioxidantes que se van a oponer. El detalle del estrés oxidativo es que hay una alteración en el equilibrio, o sea, quiere decir que se producen más radicales libres de aquellos que pueden llegar a ser controlados. Y ese acúmulo de las radicales libres es lo que termina generando el daño celular, ¿no? Y eso es justamente lo que habíamos revisado en la teoría de las radicales libres en el envejecimiento. Bueno, nosotros sabemos ya que la principal zona donde se producen los radicales libres son las mitocondrias. Por lo tanto, lo que principalmente se va a alterar es la mitocondria, específicamente la ADN mitocondrial. Y eso va a generar un ciclo vicioso porque se altera el ADN mitocondrial, la cadena transportadora de electrones empieza a funcionar de manera inadecuada, produce más radicales libres y se sigue haciendo ese ciclo vicioso. Entonces, bueno, como ya hemos revisado, justamente esta revisión sistemática observó que estas zonas azules, como quinoa, por ejemplo, se caracterizaban porque consumían gran cantidad de alimentos ricos en antioxidantes como vitamina C, vitamina E, que podemos encontrarlas en las frutas, en las verduras. Bien, pero hay algo muy interesante, que es el término de fitohormesis, que justamente dice lo siguiente. Nosotros sabemos que los radicales libres van a generar daño, pero esta teoría postula que concentraciones pequeñas de radicales libres o concentraciones no letales podrían ayudarnos a generar resistencia frente a ese estrés oxidativo y sería algo bueno. Entonces, todavía aún sigue en estudio, pero podemos concluir que la clave está en el equilibrio. Bien, siguiente. Bueno, en cuanto a la actividad inflamatoria, es algo también bastante similar, ¿no? Nuestro cuerpo
Cuando hablamos de este caso, este tipo de inflamación, nos referimos a una inflamación crónica sostenida pero de bajo grado, que sigue igualmente generando daño. Y es justamente la explicación para las enfermedades cardiovasculares. Bien, dentro de las sustancias proinflamatorias acá a considerar, vamos a tener la producción de interleuquinas proinflamatorias, como interleuquina 1, 6, 8, el factor de necrosis tumoral alfa, la proteína C reactiva, entre otros. Y como sabes, antiinflamatorias, principalmente la interleuquina 10 y la AIP. Bien. Bueno, básicamente también recordar aquí que se activa un factor nuclear también llamado NFKP. Este factor lo que hace es estimular la síntesis de sustancias proinflamatorias. Por lo tanto, se aumenta esta síntesis de citoquinas y se genera un ambiente proinflamatorio crónico que termina al final todo generando daño celular. ¿No? Eso va, otras causas que también podrían inducir a la inflamación se consideran la grasa visceral, que en el caso del anciano aumenta en comparación a la grasa subcutánea que va reduciendo. Y la microbiota también suele alterarse, entonces esa alteración de la microbiota también genera que se siga cronificando ese proceso de inflamación. Siguiente. Bien. Bueno, todavía eso está en estudio, pero hay una serie de fármacos que se están describiendo que podrían participar de alguna otra manera en la inflamación. Por ejemplo, se cree que las estatinas, el ácido acetilsalicílico, disminuyen la mortalidad cardiovascular debido a que podrían contrarrestar los procesos inflamatorios, al igual que los inhibidores del sistema renina-angiotensina y algunas estatinas. Y el que hace tiene un mayor estudio es el canakinumab, es un anticuerpo monoclonal que se ha visto que inhibe la interleuquina 1B, que ha sido el que mejores resultados tiene en cuanto a los eventos cardiovasculares mayores, pero tiene bastantes complicaciones. ¿Ya? Así que por eso que tal vez no lo vamos a encontrar en médico. La siguiente. Bueno, amigos, tengo 5 minutos. Y bueno, los más importantes han sido los que han visto hace un ratito: estrés oxidativo y inflamación. Ahora, hablando de trastornos metabólicos, vemos ahí algunos factores, ¿no? El mTOR, que es parte de la familia de las proteínas quinasas, AMP quinasas, que cuando disminuye su actividad mejora la sensibilidad de insulina. Cuando aumenta su actividad, vemos que es todo lo contrario. La expresión de las sirtuinas. Un detalle importante, ¿no? Las sirtuinas son unas enzimas que dependen de NAD oxidado. Nosotros sabemos que en la glucólisis, que comienza con NAD oxidado y termina en NAD reducido, ¿no? Entonces, si pensamos que estas sirtuinas funcionan como ayuda para la resistencia a la insulina, y nosotros tenemos diabetes, por ejemplo, tuviéramos diabetes, tenemos una diabetes, tenemos alto consumo de glucosa, gastamos el NAD que es necesario para poder producir las sirtuinas que nos ayudan a prevenir el envejecimiento. Importante, ¿no? También la restricción calórica, pues sabemos que es importante en el metabolismo, y la metformina, el uso de la metformina también se ha demostrado. Vemos cómo hay una serie de cambios que ocurren cuando hay un aumento del mTOR, y cuando disminuye la actividad de sirtuinas, vemos que hay hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, señalización aumentada del IGF-1, que es muy interesante porque esa se relaciona con un factor de transcripción muy interesante que se llama FOXO-AMPK. ¿Qué pasa con esto? Que es una proteína muy importante para el metabolismo de la glucosa, y no solo para el metabolismo, sino también para la resistencia al estrés oxidativo. Entonces, cuando nosotros inhibimos este factor de transcripción, nosotros tenemos menos resistencia al estrés oxidativo, por lo tanto, vamos a terminar teniendo mayor apoptosis, menor senescencia, aterosclerosis, envejecimiento acelerado y mayor mortalidad cardiovascular. Entonces, vemos cómo de alguna manera todo se va complementando: el mTOR, sirtuinas, todos esos detalles interesantes. Siguiente, por favor. En la dislipidemia nosotros tenemos que genéticamente, cuando una persona por estereotipo familiar, por ejemplo, está predispuesto, puede generar digamos, predisposición a tener altos LDL-C. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que es interesante porque nosotros sabemos que las lipoproteínas necesitan de apoproteínas.
Entonces, de las apoproteínas hay una interesante que se llama ApoE4, que esta proteína no solo se relaciona con mayor resistencia a la insulina, sino también se relaciona con la presencia o la predisposición a Alzheimer, ¿no? Interesante esta parte, ¿no? También sabemos que el incremento de tejido adiposo también está relacionado con estas interacciones. Siguiente, por favor. Bueno, la hipertensión ahí tenemos y sabemos que afecta a muchas personas, el tercio de la población, está relacionado con muchas enfermedades cardiovasculares. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y que tiene varios factores, pero que a medida que pasa el tiempo, que a medida que uno va envejeciendo, pierde la elasticidad, aumenta el colágeno, aumenta el estrés mecánico y tenemos varias disfunciones. Endotelialmente, tenemos la inflamación que ya hemos hablado, tenemos mayor proliferación de músculo liso, etc. Siguiente. Bueno, hay algunos detalles que ya son más de fisiología que lo explicó mi compañera. Siguiente. Ahora es interesante, ¿no? Se hizo un estudio donde se comparaba a las personas de las zonas azules. ¿Se acuerdan de las personas de las zonas azules que tenían menor envejecimiento? Ya interesante fue que lo compararon con la población general y encontraron que ellos tenían, a medida que va pasando su edad, se van haciendo mayores, tenían menor rigidez arterial que el resto de las personas. ¿Cómo se dieron cuenta? Midiendo la velocidad de onda del pulso. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Justamente a través de los factores que conocemos, que vamos a hablar más adelante. Que sabemos que la hipertensión arterial contribuye al envejecimiento arterial, por lo tanto al envejecimiento. Entonces, por eso las personas de zonas azules tienen menor rigidez y tienen mayor longevidad. Y también la inflamación y el estrés oxidativo están relacionados con la hipertensión. Siguiente. Sabemos que gran parte de la hipertensión, 30-50%, tiene un factor bastante relacionado con la herencia, ¿no? Es importante esto porque incluso se han hecho investigaciones donde se encontró que algunos alelos modificados están relacionados con mayor presencia de hipertensión arterial. Miren, tenemos acá que también hay otros factores, la regulación de sodio, el tono vascular, la función renal, que también se ha encontrado que hay muchos genes que se relacionan a ellos también. Siguiente. Miren, esta parte sí es importante. Tenemos la longitud de los telómeros. Nosotros podemos hablar de muchas cosas acerca de la longitud de los telómeros, pero lo que se ha logrado investigar es que a medida que pasan los años, las personas llegan a un punto crítico de longitud de los telómeros. Entonces, llega un punto crítico que ya si se hace un acortamiento mayor del telómero, lo que va a hacer es que vas a comprometer una parte de la información genética que es necesaria. Entonces, simplemente llegas en esencia a apoptosis por factores como estrés oxidativo y inflamación que ya hemos hablado. Entonces, miren que este acortamiento del telómero se ha relacionado con la dislipidemia, con hipertensión arterial, diabetes, stroke, infarto de miocardio y, obviamente, mayor mortalidad y menos expectativa de vida, ¿no? Mientras que, por el otro lado, el hecho de que haya una actividad acelerada una actividad mayor de la telomerasa protege a la mitocondria, protege el estrés oxidativo y ayuda a la reparación de la ADN. Siguiente. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? ¿Cómo prevenimos la hipertensión arterial, todos estos factores? Justamente haciendo cambios en el estilo de vida, ¿no? El ejercicio físico regular es bastante importante, hacer una buena detección temprana. Se ha identificado incluso que se usa el hecho de la metilación, el nivel de metilación del ADN, para poder predecir algunas enfermedades futuras. También se hace medicina de precisión, usando perfiles genéticos, y hay que hacer política de salud pública, ¿no? Que es importante la reducción de la sal y otros factores. Siguiente. Finalmente, esto es un resumen de todo. Hemos hablado de estos factores: estrés oxidativo, activación de inflamación, metabolismo, entre otras cosas, y cómo el aumento de estos factores nos va a llevar a mayor cantidad de enfermedades cardiovasculares o mayor predisposición a tener enfermedades cardiovasculares, lo que va a disminuir la longevidad. Si más bien los decrementamos, podemos tener mayor longevidad, como hemos visto en estos estudios que se han hecho. Tenemos aquí los factores que debemos considerar para prevenir el envejecimiento. Siguiente. El mensaje final, tenemos acá que la hipertensión y otras enfermedades no solamente tienen base, digamos,
molecular, sobre base genética, como hemos hablado, que hay genes relacionados a la hipertensión y cómo la modificación de algunos genes puede estar relacionado a todo esto. Tenemos que hacer una buena prevención, diagnóstico para poder prevenir las complicaciones. Y eso sería todo. Está muy bien el tema, todo bien, han revisado bastante. Lo que sí les recuerdo es que esta unidad es para ver cambios fisiológicos y cambios anatómicos, ¿no? Entonces, en toda la bibliografía que ustedes busquen van a encontrar un montón de cosas, ¿no? Alteraciones como ahora, ¿no? Alteraciones cardiovasculares, cambios metabólicos, todo. Pero tienen que centrarse, que les repetí la semana pasada, no mencionen cosas en relación a cómo es la anatomía normal, nada, sino de frente. ¿Cuáles son los cambios anatómicos en el adulto mayor? Y eso que repercute en el funcionamiento de dicho sistema, ¿no? En este caso cardiovascular. Entonces es solo eso, porque vamos a tener clases más adelante donde vamos a hablar de patologías. Y ahí sí vamos a hablar de todas estas cosas, ¿ya? Entonces, ya, esta es una lámina que resume, faltan varias cosas, pero más o menos en resumen es lo que tenían que haber profundizado, ¿ya? Entonces, el examen básicamente van a venir este tipo de cosas, cambios anatómicos y cuando existen estos cambios anatómicos, ¿qué repercusión producen en el organismo? ¿Ya? Entonces, a ver, a los que no han expuesto les voy a hacer algunas preguntas. El corazón sufre un montón de cambios anatómicos en relación al envejecimiento. No hay que pensar ahora en patologías, nada. Cambios anatómicos en relación al envejecimiento. ¿Cuál es el cambio anatómico más importante en el corazón? Hay un engrosamiento, ¿verdad? Ya, ¿cuál es la cavidad que más afecta con el engrosamiento? ¿Y por qué? Ya. ¿Por qué cambia? ¿Por qué se pone más grueso el engrosamiento? Justamente nuestra compañera de estenosis aórtica y otros profesores también empiezan a ver una debilidad en los bienes de los miocardecitos, empiezan a morirse por la propia presencia y lo que ocasionalmente en nuestro país se expandiendo con el tiempo. Ya, muy bien, esa es la respuesta, pero la estenosis aórtica es la representación del engrosamiento, ¿no? Que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo y que eso condiciona esta patología. Ya. Ahora, ¿por qué la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente? ¿Qué cambio anatómico ocurre en el corazón que hace que esa arritmia sea la más frecuente en los adultos mayores? Bien. Tengo entendido, doctora, que Otro tipo. Se va perdiendo la circulación del corazón, se va llenando de tejido adiposo. Entonces, por eso es que también los adultos mayores sufren bradicardia y su frecuencia cardíaca pues es de 40. Entonces, por eso pueden ocurrir arritmias. Eso es bradicardia y arritmias, pero fibrilación es una de las arritmias más frecuentes en el adulto mayor. No es normal, pero es de las más frecuentes. Pero existe un cambio anatómico importante en el corazón, que es la dilatación de las aurículas, ¿ya? Entonces, la que más afecta obviamente es el ventrículo, que se pone más grueso, y al ponerse más grueso lo que hace es dilatar las aurículas. Entonces, la causa principal de que haya más fibrilación es la dilatación de las aurículas. Esa es la respuesta, ¿ya? También que tendrán muchas consecuencias de repente algunas patologías. En el caso de los ancianos, por ejemplo, mayor cuadros de infarto de cabeza, otros patologías a nivel del ventrículo izquierdo que también generan problemas y dicen la salud y regulación en cuanto a la memoria. Entonces también es la causa, ¿no? Y sumado a las cosas que hacen este cambio en el ventrículo izquierdo. Sí, lo que dice su compañero es verdad, ¿no? O sea, pueden existir otros cambios también que lo que condiciona a otros problemas y otro tipo de arritmias. Incluso han visto que los adultos mayores se van a dar cuenta que con más frecuencia hay bloqueos de primer grado, segundo grado, incluso de tercer grado, ¿no? Entonces, y lo otro es que al dilatarse la aurícula, ¿qué pasa?
la conducción ya no es la misma. Es por eso que existen zonas erráticas donde empieza a haber impulsos eléctricos que no deberían existir. Entonces, por eso se ocasionan este tipo de eventos. ¿Ya? Y lo otro importante, la hipotensión ortostática. Es bien frecuente en los adultos mayores. ¿Ya? Clínicamente, ¿cómo se representa? ¿Qué te dice el paciente? Incluso algunos llegan a 5. Entonces, y ustedes ponen ahí, barroreceptores o menos sensibles. Sí, ese es el principal cambio en el envejecimiento. ¿Y dónde están esos barroreceptores? En la queratina, ¿no? ¿Ya? Entonces, este cuadrito es un resumen. Y de ahí hay varias cosas que vienen en el examen. ¿Ya? Porque esos son los cambios más importantes que tienen que tener en cuenta para entender muchas de las enfermedades que suceden y por qué son tan frecuentes. ¿Ya? Ya, el siguiente grupo. Muy bien, chicos.